Hermanos, el día de hoy vamos a terminar el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Ya han sido varios meses de estar estudiando esta carta y por eso solicité que en la lectura bíblica se leyera de principio a fin, porque como bien decía nuestro hermano, cuando la iglesia en Filipos recibió la carta, leyeron la carta entera. Y yo creo que la leyeron más de una vez, sobre todo cuando entendemos que la iglesia en Filipos estaba ansiosa de recibir noticias, por supuesto, de Pablo, de Epafrodito y también de Timoteo, de quien también habla la carta. Y antes de comenzar con este último estudio de esta carta, yo quisiera dar gracias a Dios públicamente, porque ha sido de mucha edificación para mi vida el poder estar estudiando esta carta y también estar compartiéndola con ustedes. Y estoy seguro que también para ustedes ha sido de gran edificación. Así que gracias al Señor por todo lo que ha sido estos estudios. Bien, ahora sí, vamos a nuestras Biblias y nuevamente voy a dar lectura a la sección de versículos que nos corresponde estudiar esta mañana, esto para poder recordarlos y también para que quede grabado en el audio que después va a estar habilitado en la página web de nuestra iglesia. Así que permítanme comenzar con una lectura del versículo 10 hasta el versículo 23 del capítulo 4. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, como ha sido habitual a lo largo de nuestro estudio, vamos a comenzar respondiendo una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué está haciendo Pablo en estos últimos párrafos de su carta? ¿Qué está haciendo Pablo, el autor de esta carta, en esta última sección? Y hemos visto a lo largo de estos estudios que Pablo ha estado orando dentro de su carta, ha estado animando a sus hermanos, le ha estado exhortando. Así que la pregunta es: ¿y qué está haciendo Pablo ahora al llegar al final? Y bueno, la respuesta es que obviamente Pablo está terminando su carta agradeciendo a la iglesia en Filipos la ofrenda que le habían hecho llegar por medio de Epafrodita. Y creo que es sencillo, creo que resalta fácilmente a nuestros ojos que Pablo está terminando su carta con palabras de gratitud. Y de hecho, hermanos, piensen que ya el apóstol ha abordado todo lo que quería abordar, estos asuntos principales que le preocupaban, ya ha exhortado a sus hermanos, les ha animado, les ha llamado al gozo en medio de los conflictos internos y externos que estaban viviendo, les estaba llamando a la coinonía, como hemos aprendido, la participación en el Evangelio. Así que después de haber dicho todas estas cosas, ahora Pablo se centra en unas de las razones principales por las que él decidió escribir esta carta en primer lugar, y que era agradecer a los hermanos por esta ofrenda que le hicieron llegar por manos de Epafrodito. Ahora,
si bien Pablo ha incluido algunos comentarios de agradecimiento en sus secciones anteriores, no es sino hasta este punto dentro de su carta que él agradece formalmente la ofrenda que le envió su querida iglesia en Filipos. Y en cuanto a esto, hermanos, cabe destacar la delicadeza, la cortesía con la cual Pablo trata este asunto. Y de verdad, no es para menos, porque ustedes bien saben que el asunto de dinero dentro de la iglesia siempre ha sido un tema delicado. Desde el principio, cuando la iglesia comenzó hace 2000 años atrás hasta el día de hoy, los asuntos de la plata, del dinero dentro de la iglesia son temas delicados. Y sabiéndolo el apóstol, aborda este asunto con suma delicadeza y cortesía. Y fíjense que de ninguna manera Pablo está haciendo demasiado énfasis en el dinero. Pablo no está así como frotándose las manos porque le acaba de llegar un poco de dinero y ahora está diciendo, bueno, ahora ¿cuándo viene el siguiente pago? Para nada. Tampoco Pablo está reprochándole a los filipenses que habían tardado en enviarle este aporte. Nada de eso, ni tampoco está creando un ambiente incómodo de quejas por causa de sus tribulaciones, así como, qué bueno hermanos que me enviaron algo, pero saben que yo tengo muchas necesidades todavía, ¿por qué no me siguen? No, de ninguna manera. Pablo está lejos de todo eso, así que muy por el contrario. De hecho, en el versículo 10, Pablo aclara que se goza grandemente en el Señor de que al fin los filipenses pudieron dar con una oportunidad para poder hacer práctico ese amor que tenían ellos por Pablo y también por estos cuidados que habitualmente tenían por él. Así que el tenor de estas últimas palabras no solamente están exentas de quejas o de avaricia o de inconformidad, sino que estas palabras también están llenas de cortesía, de gratitud, de delicadeza y de contentamiento en el Señor Jesucristo. Ahora, como comentario aparte, yo pienso que Pablo intencionalmente concluye su carta con palabras de gratitud y ánimo, para que cuando esta carta sea leída a voz alta delante de toda la congregación, las últimas palabras que escuche la congregación sean palabras de gratitud y de gozo y de que esa ofrenda que enviaron con mucho esfuerzo contribuyó felizmente en las necesidades de Pablo y el avance del Evangelio. Pablo, yo creo que termina con estas palabras y no con otras exhortaciones más, para que lo último que quede es que ese esfuerzo que hicieron los hermanos, porque ellos sí sufrieron una reducción importante dentro de su presupuesto, esa ayuda que enviaron a Pablo fue, que valga la redundancia, de mucha ayuda. De hecho, dice Pablo, estoy lleno, en el verso 18, estoy lleno. Todo lo que ustedes me han dado, lo he recibido y me han hecho rebosar de abundancia. Y junto con ello, Pablo dice que él no solamente fue el único que recibió algo, sino que también esta ofrenda, esta entrega de amor, podemos decir, también subió como un olor grato, agradable a Dios, podemos decir también hasta la nariz de Dios. Este servicio que iba en dirección para poder suplir las necesidades de Pablo, también había llegado a la presencia de Dios como algo agradable. Así que, respondiendo nuestra pregunta, podemos decir que Pablo está cerrando su carta con agradecimientos. Está agradeciendo a la iglesia en Filipos la ofrenda que le enviaron. Ahora, dentro de estas palabras de gratitud, Pablo también va a incluir al menos 4 observaciones que en ese momento él pensó que serían pertinentes, o podemos decir también 4 aclaraciones que él pensó que serían pertinentes señalar. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver en qué consisten estas 4 observaciones o 4 aclaraciones. Siendo la primera de ellas que el gozo que tuvo Pablo en el Señor cuando llega a Epafrodito
no fue tanto por el dinero que traía Epafrodito y el dinero que posteriormente él recibió, sino que ese gozo más bien tenía relación con que al fin los filipenses pudieron encontrar la oportunidad de hacer práctico el amor que tenían por Pablo y también llevar a cabo ese deseo por colaborar junto con Pablo en el avance del Evangelio. En otras palabras, Pablo les está diciendo, hermanos, me gozo en el Señor, estoy contento en el Señor, pero no quiero que piensen que estoy pensando o que estoy hablando de un gozo en conformidad al dinero que recibí, no, sino que me gozo porque ustedes al fin pudieron dar con la oportunidad de demostrar ese amor que querían demostrar y también colaborar con el avance del Evangelio por medio de una ofrenda. Miren, vamos al texto. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Si nosotros leemos hasta acá, entonces queda esta sensación de que Pablo está diciendo, recibí una platita extra que no tenía considerado, así que estoy contento, como podría suceder con cualquiera de nosotros. Sin embargo, para que no quede esa impresión, precisamente para que no se entendiera así, sigue el texto diciendo, no lo digo porque tenga escasez. Hermanos, estoy contento de que al fin ustedes pudieron hallar la oportunidad de enviar algo, pero no lo digo porque tenga escasez. No me estoy gozando en el Señor porque me faltaba dinero y ahora ustedes me han provisto. No. He aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer están dentro del contexto del deseo que tiene Pablo por hacer notorio que la relación que él tiene con los filipenses no se basa exclusivamente en un dar y en un recibir. Pablo quiere alejar esa idea de que la relación que tiene con sus hermanos es solamente recibiendo o dando dinero. Tampoco Pablo quiere dar la impresión de que ese gozo que tenía en el Señor se basaba de que al fin recibió una ayuda económica, porque a la verdad Pablo dice que Dios le ha enseñado a contentarse cualquiera sea su situación. Es decir, si tenía mucho o tenía poco, igualmente estaba satisfecho en Dios. Si tenía mucho o si tenía poco, igualmente estaba satisfecho en Dios. Si tenía abundancia de comida o padecía necesidad, sabía que el Señor le iba a fortalecer. De tal manera que sea lo uno o lo otro, Pablo podía decir, estoy satisfecho en Cristo, porque mi gozo no depende de lo que tengo o de lo que no tengo. Mi confianza no depende de lo que me falta, sino que mi confianza está siempre en Cristo. Y siempre Cristo está presente. Cristo está presente en cada momento de mi vida y Él puede fortalecerme en todo. Con Cristo me basta. Eso está diciendo Pablo. Con Cristo me basta. Cristo es suficiente. Estoy contento. Ya sea en tiempo de prosperidad o en tiempo de pobreza, en medio de la cárcel, que es el contexto en el cual Pablo escribe esta carta, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que con estas palabras, Pablo está aclarando con esta primera observación que ese gozo que haya en Cristo, según leemos en el versículo 10, no es por la bolsa de dinero que él recibió, sino que lo es principalmente porque sus hermanos, sus amados hermanos en la iglesia en Filipos, al fin pudieron encontrar esa oportunidad que ellos tanto buscaban de poder hacer práctico el amor que tenían por Pablo y también poder colaborar con el avance del Evangelio enviando una ofrenda. Por esta causa Pablo se gozaba. Así que cuando leemos este pasaje,
incluyendo la frase tan conocida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando leemos este pasaje tenemos que tener en contexto este contexto. Pablo está pensando en sus hermanos, en cómo ellos hallaron la oportunidad de dar y también cómo ellos pudieron participar en el avance del Evangelio. Hermanos, ese es el contexto de estos pasajes. De principio a fin de la carta, Pablo ha estado pensando en la predicación del Evangelio, cómo animar a sus hermanos a que puedan colaborar o tener esta coinonía, como hemos dicho antes, en el Evangelio. Y de muchas maneras, ya sea predicando, ya sea aportando, ya sea acompañando, en fin. Y cuando Pablo ve que sus hermanos al fin pudieron dar con la oportunidad de enviar una ofrenda, entonces Pablo se goza en el Señor. Se goza en el Señor. Ahora, reflexionando en esto, hermanos, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando estaba preparando este estudio, meditaba en todas las veces que yo he recibido un aporte, un regalo o una ofrenda. Y pensaba en cuántas de todas esas veces yo me he alegrado más porque el hermano pudo encontrar una oportunidad de hacer práctico el amor que tiene hacia mí, que por lo que recibí en sí. ¿Entiendes la pregunta? ¿Cuántas de todas esas veces que nosotros, hermano, que tú has recibido algo, un regalo, lo que sea, dinero, algo, has pensado más en que el hermano, la hermana tuvo la oportunidad de poder hacer práctico el amor y gozarte en eso, más que aquello que recibiste? Más que la marca que tiene, los números que tiene, o el peso que tiene el sobre, en fin. Bueno, para reflexionar. Ahora, con esto, hermanos, tampoco estoy diciendo que nosotros no debemos estar agradecidos por la cantidad o por la ofrenda en sí o cómo esto pudo traer beneficios para nosotros. Por el contrario, por supuesto, tenemos que estar agradecidos por el bien material y la ayuda que nos ofrece. Y de hecho, para allá creo que va Pablo con la siguiente observación. Y de hecho, en el versículo 14 al versículo 16, aquí Pablo, en su segunda observación, va a agradecer explícitamente por las ofrendas de sus hermanos y también va a agradecer en la manera como a través de las ofrendas ellos pudieron participar de sus necesidades. Miren, vamos a nuestras Biblias y vamos a comenzar con el versículo 14. Dice, sin embargo, de nuevo, esta es una expresión de contraste. Pablo está aclarando algo. No obstante, podemos decir, para no dar la impresión equivocada de que yo no estoy contento de lo que me enviaron, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hermanos, ustedes hicieron algo bueno. Ustedes hicieron algo bueno, reunir esa ofrenda y enviarla por medio de Epafrodito para cubrir mis necesidades y participar de mis tribulaciones es algo bueno, hicieron algo bueno. Así que no entiendan, por favor, no me malentiendan, yo no estoy siendo desagradecido, sino que estoy reconociendo, ustedes hicieron algo bueno. E incluso, añade Pablo, ustedes mismos saben que una y otra vez han participado en mis tribulaciones en otro tiempo. Tal como dice el verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, esto es, ofrendas, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y esto que agrega, hermanos, es súper interesante porque Pablo no solamente está mostrando gratitud por esa ofrenda que le llegó ahora cuando él estaba en Roma encarcelado, sino que también está reconociendo este largo compromiso que tenía con la iglesia y la iglesia con Pablo, incluso cuando enviaron una y otra vez aportes para él y su ministerio, cuando ninguna otra iglesia quiso participar o cuando ninguna otra iglesia participó con él. Así que en esta segunda observación, Pablo señala que las ofrendas que le enviaron ahora y en el pasado son algo bueno. Él está agradecido, ya que de esta manera la iglesia en Filipos ha participado en el ministerio de Pablo, también en sus necesidades, y de esta manera ha tenido coinonía con la iglesia.
La iglesia ha participado en las aflicciones de Pablo por medio de una ofrenda. Sabemos que la distancia entre Filipos y Roma son aproximadamente 1.300 kilómetros, así que no tenía muchas posibilidades la iglesia en Filipos de estar acompañando físicamente a Pablo. Sin embargo, por medio de la oración, sin embargo, por medio de la predicación en la ciudad y también a través de las ofrendas, esta iglesia podía participar en sus necesidades y Pablo está agradecido por esto. Bien, vamos adelante con la tercera observación. Y esta la encontramos en el versículo 17. Donde Pablo utiliza la expresión no es que. Y nuevamente tenemos aquí una expresión con la cual Pablo intenta evitar malos entendidos. Y malos entendidos en cuanto a que Pablo no está recordando la historia de aportes en otro tiempo para que la iglesia se anime a seguir aportándole una y otra vez. Pablo no está pidiendo indirectamente aportes al recordar esta historia. Más bien, Pablo está enfocándose en que esa ofrenda que ellos dieron es algo que les va a hacer bien a ellos mismos. En otras palabras, Pablo no estaba buscando la plata de los filipenses, no estaba buscando enriquecerse con el dinero de ellos, sino que más bien él estaba pensando en el bienestar de sus hermanos, no en sus bienes, sino en el bienestar de sus hermanos, que ellos puedan crecer en su relación con Cristo en miras del progreso del Evangelio, que es el tema de fondo de Pablo en esta carta. Verso 17, vamos a leer de nuevo. No es que busque dádivas, no es que estoy buscando regalos de parte de ustedes, dinero, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y nuevamente Pablo aquí no está rechazando las ofrendas de los filipenses para nada, sino que está aclarando que su preocupación última tiene que ver más con el crecimiento de sus hermanos y no tanto con sus necesidades físicas, no tanto con lo que él tiene o no en su cuenta. La preocupación de Pablo tiene relación con el crecimiento espiritual de los filipenses y en cómo estos, a través de este gesto de amor, esta ofrenda, están contribuyendo también con el bienestar de toda la iglesia. Dicho de otro modo, Pablo está aclarando que él no busca los bienes de sus hermanos. Él no quiere enriquecerse por el bolsillo de sus hermanos, sino que busca el bienestar de ellos y su crecimiento en Cristo. Ahora, alguno podría preguntarse, y tiene derecho a hacer la pregunta, ¿y de qué manera es que una ofrenda dada a Pablo para sus necesidades puede resultar en evidencias de compañerismo con Dios o crecimiento espiritual o bienestar de una iglesia? ¿Qué relación tiene esta ofrenda con el crecimiento espiritual? ¿O qué relación tiene que yo o ustedes aporten a un hermano que sirve en el ministerio con mi crecimiento espiritual y mi comunión con Dios? ¿Qué relación tiene? Si al fin y al cabo yo estoy dando dinero a una persona, ¿no? ¿Qué relación tiene entonces con mi crecimiento espiritual? Bueno, buena pregunta. La respuesta es que la relación entre las ofrendas y el crecimiento espiritual y mi comunión con Dios está en el hecho de que si bien el receptor humano, aquel que recibe la ofrenda es un hombre, en este caso Pablo, él fue quien recibió la ofrenda, el receptor último de este servicio, de esta entrega, es Dios mismo. El receptor humano es Pablo, es el hombre, pero el receptor último, el receptor divino es Dios. Dicho de otro modo, el dinero lo enviaron a Pablo, pero también esta es una ofrenda dada a Dios, y una ofrenda que tiene un sentido también de adoración a Dios. Miren, verso 18. Pero todo lo he recibido. Aquí está hablando Pablo y del dinero que le han entregado. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora, nuestro texto no dice la cantidad que los filipenses reunieron. Y yo creo que Pablo guarda silencio en cuanto a esto de manera intencional, porque
en lugar del dinero y la cantidad, él quiere hacer y quiere destacar que ahora, por eso que ha recibido de los hermanos, él está completamente abastecido. Tengo abundancia, dice, estoy lleno. Eso que ustedes enviaron me han hecho estar completamente abastecido. Así que por una parte los filipenses podían estar tranquilos, ese dinero que habían reunido en Filipos y que habían entregado a Epafrodito, y Epafrodito tuvo que recorrer 1.300 kilómetros de distancia para llegar a Pablo. Bueno, estén tranquilos, lo que ustedes reunieron, enviaron, me ha llegado. Y por otro lado también podían estar tranquilos porque eso que reunieron no fue insuficiente, sino que Pablo dice, estoy completamente abastecido, estoy lleno. Muchas gracias, estoy lleno. Ahora bien, Pablo agrega que no solo esa ofrenda llegó a él, sino que también llegó a Dios como un sacrificio agradable. Dice al final del verso 18, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Y con esto Pablo está usando un simbolismo para agradecer este servicio, este sacrificio económico que tuvo como resultado adorar a Dios. Que tuvo como resultado el que este sacrificio suba como olor fragante delante de Dios. Por tanto, sí hay relación entre nuestras ofrendas y nuestro servicio a Dios o nuestra comunión con Dios. Por medio de las ofrendas, por medio del dar, nosotros también podemos agradar a Dios, adorarle. Ahora bien, por las Escrituras nosotros sabemos, no vamos a estudiar esto, no tenemos el tiempo, pero por las Escrituras nosotros también sabemos que una ofrenda sube como un sacrificio agradable al Señor cuando ésta se entrega con la actitud correcta. Más que con el monto en sí, como lo hacían los fariseos. ¿Recuerdan la historia de Jesús y los fariseos y la viuda? Que venían con bolsas de dinero, lo dejaban en el templo, pero su corazón estaba alejado de eso. Más que el monto en sí, la actitud correcta es un corazón que se ofrenda también con eso que se da. Un corazón que se entrega con eso que se está ofreciendo. Y cuando hablamos en estos términos, no estamos hablando ya del monto. Estamos hablando del dar con gratitud, un corazón agradecido con lo que el Señor me ha prosperado, con lo que alcanzan mis fuerzas. Así que la tercera observación que hace Pablo es aclarar que él no busca los bienes materiales de sus hermanos. Está agradecido, claro que sí, y recuerda ese compromiso largo que han tenido del dar y recibir, pero no está recordándolo para que los hermanos se sientan comprometidos en seguir dando porque Pablo está pidiendo prácticamente más. No. Él no busca el bienestar material de sus hermanos, sino que él más busca el bienestar espiritual, su crecimiento en miras del progreso del Evangelio, inclusive por medio de las ofrendas. Bien, vamos a avanzar a nuestra cuarta y última observación. Y fíjense que después de todo lo dicho, en el versículo 19 y 20, Pablo fija ahora sus ojos en Dios. Fija ahora sus ojos en Dios y reconoce que Dios es quien suple para nuestras necesidades. Pero ¿cómo, Pablo? ¿No fue acaso la iglesia en Filipos que te envió la ofrenda? Sí, pero es Dios quien coordina todo para que se atiendan las necesidades. Y miren cómo dice el texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, recuerden que el apóstol Pablo acaba de decir en el versículo 13 que él todo lo puede porque Cristo es quien le fortalece. Cristo es quien le fortalece y asimismo él puede vivir en abundancia, puede vivir en pobreza, puede estar en la cárcel o fuera de la cárcel, pero la mano de Dios está cuidándole, Dios está cuidándole. Y si yo pudiera hacer un paralelo con un texto muy conocido en la Biblia, entonces escogería sí o sí el Salmo 23. ¿Recuerdan lo que leíamos al principio de la reunión, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor,
nada me falta. Bueno, en términos similares, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora dirigiéndose a sus hermanos en el versículo 19 y 20, dirigiéndose a ellos, les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Mi Dios les suplirá todo lo que falta. Y Pablo no está diciendo esto con palabras vacías, porque él mismo había experimentado los cuidados de Dios. Por eso podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ese mismo Dios que me fortalece, que me da y que me da abundancia, inclusive en la cárcel, ahora ese Dios, mi Dios, les va a dar a ustedes todo lo que les falta. Ahora, yo sé que dentro de nuestra cultura tenemos una frase similar. ¿Han escuchado que Dios te lo pague? ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? ¿No? ¿La han dicho? Que Dios te lo pague. Se dice, ¿no? En tono de broma, casi nunca lo dice alguien de forma seria. Bueno, con esto se está diciendo, yo no pienso retribuirte eso que me has dado tú, lo que sea, yo no pienso retribuirte, no pienso hacerme cargo, así que Dios te lo pague. ¿Quieres en Dios? Que Dios te lo pague. Bueno, yo no tengo cómo saber si esta frase la sacaron de acá, o si se dice, o si se dijo en algún momento, con el sentido que lo dice Pablo en el versículo 19. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que la mayoría de las veces que se dice esto, no se dice en el mismo sentido que Pablo lo hizo. Y no se dice en ese sentido porque Pablo no está presentando excusas. Pablo no es que él no quisiera ser responsable, sino que él, por otro lado, está más bien bendiciendo a sus hermanos. Él no está presentando excusas, no está evitando cualquier tipo de retribución, sino que más bien Pablo está bendiciendo a sus hermanos con esta convicción de que Dios, o su Dios, mi Dios, como escribe Pablo, y creo que lo hace de manera deliberada, mi Dios asumirá la responsabilidad de responder con bienes y abundancias de mi parte. Mi Dios cubrirá hasta los topes vuestras necesidades. Y como dije antes, Pablo está diciendo esto no por irresponsable, él mismo había experimentado esos cuidados de Dios, así que no podía encontrar otra mejor bendición que decirles, mi Dios va a tener también cuidado de ustedes. Si Pablo hubiese dicho, hermanos, ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo, ¿ok? Voy a reunir una ofrenda entre los romanos y se la voy a enviar a ustedes y voy a multiplicar lo que ustedes me han enviado. Eso no sería suficiente en comparación a lo que Pablo está diciendo. Mi Dios suplirá sus necesidades. Y estas necesidades, tanto físicas como necesidades también espirituales. Y físicas como también temas de alimentación, de ropa. Hermanos, pensemos lo siguiente. Los filipenses no enviaron de lo que les sobraba. No es que haya sido una iglesia súper rica y de repente ya encontraron que no tenían nada que hacer con tanto dinero, así que dijeron, bueno, vamos a mandarle algo a Pablo. No. Y de hecho, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, el apóstol indica que los macedonios, eso es una región, y dentro de esta región, los filipenses dieron en un momento con mucho gozo, con generosidad, inclusive dentro del contexto de la pobreza y las pruebas. Dice el texto, estoy leyendo la segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y Macedonia era una región y de entre ellos estaba Filipos. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto había sucedido antes
Y no hay razón para pensar de que esto no estaba sucediendo cuando los hermanos en Filipos reunieron una ofrenda para Pablo. Una ofrenda similar, en un contexto similar, según sus fuerzas e inclusive mucho más allá de sus fuerzas. Y Pablo, reaccionando a este sacrificio a Dios agradable, dice: hermanos míos, mi Dios proveerá para sus necesidades. Mi Dios proveerá para sus necesidades. Y ya lo he dicho por tercera vez, estas no son excusas, no son palabras vacías. Pablo mismo había experimentado la provisión y los cuidados de Dios. Y cómo ahora, inclusive estando en la cárcel, estaba lleno. Dios había tocado el corazón de los hermanos para satisfacer todas sus necesidades. Bueno, asimismo, el Señor proveerá también todas sus necesidades. ¿Y cómo lo hará? Continúa el texto. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta frase funciona como una garantía. Es decir, sí o sí el Señor va a proveer. El Señor se va a encargar. El Señor va a cuidar de ti. Él es rico, abundantemente. Según la riqueza de su gracia, el Señor va a proveer. Así que funciona como una garantía. Pero también esta frase funciona como una demarcación necesaria para poder entender que Pablo no es que esté diciendo que ahora que sus hermanos dieron una ofrenda, entonces van a multiplicar sus arcas y van a ser ricos todos los hermanos que dieron. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Más bien el punto de Pablo es que Dios cubrirá de forma plena sus necesidades según el modo que Dios ha establecido y de acuerdo con sus propósitos que son siempre buenos, no según los deseos de los filipenses. Es una demarcación necesaria que hay que tener en cuenta. Dios va a proveer, por supuesto que sí. Él es rico, por supuesto que sí. Pero Él va a proveer según lo que Él ha determinado proveer para nuestro bien, según sus propósitos, según su deseo y no los nuestros. Y fíjense lo siguiente. Según lo que vemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, la provisión de Dios generalmente abunda para que nosotros podamos dar más al Señor. Generalmente es así. El Señor da más para nosotros, no para nuestros deleites, no para tener más, sino que nos da más para que nosotros podamos participar más en las necesidades de los demás. Esa es una regla general. Ahora, sé que puede resultar difícil de armonizar estas dos cosas. Por un lado, la voluntad de Dios y su provisión según sus propósitos, y lo que yo necesito o lo que creo necesitar el día de hoy. Estas dos cosas son difíciles de armonizar, porque muchas veces lo que yo quiero, lo que yo veo que me falta, no está dentro del plan de Dios. Es difícil de armonizar, es difícil. Y cuando eso sucede, entonces comienzan a ser un tanto atractivas las enseñanzas acerca de la prosperidad. Y hay muchas iglesias acá en Antofagasta que enseñan esto de la prosperidad, o el malamente llamado evangelio de la prosperidad. Y si no saben en qué consiste, es algo más o menos así. Si tú das al Señor con fe, entonces el Señor sí o sí te multiplicará. Ahora, si tú diste y el Señor no te ha multiplicado es porque te falta fe. Así que anda, toma todo lo que tiene, véndelo, dalo a la iglesia o dalo a la persona que está administrando y el Señor te va a multiplicar. Ahora, si tú el día de hoy estás pobre porque vendiste todo y el Señor no te ha multiplicado, es tu culpa porque tienes que dar con fe. Así que consigue más y dalo con fe. Cuando lo des con fe, entonces el Señor te va a multiplicar. Pablo no está diciendo esto. No está diciendo esto. Más bien, lo que está haciendo el apóstol con todo lo que ha dicho es guiar a sus hermanos a descansar en las infinitas riquezas de la gracia de Dios que Dios tiene disponible para nosotros. Pablo no está asegurando un mejor pasar, un mejor vivir porque ahora has ofrendado. Él está animando a los creyentes a confiar en la provisión de Dios, a confiar en sus cuidados
Y hermanos, Dios nos va a cuidar. El Señor tiene cuidado de nosotros y por favor no le quepa duda de eso. El Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Y si necesita un impulso extra para traer esa verdad hacia el centro de su corazón, de que Dios cuida de ti, que Dios cuida de mí, si necesita un impulso extra, entonces piense en lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 32, donde él dice, hablando de Dios, el que no escatimó, el que no tuvo en cuenta ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Dios ya nos ha provisto lo suficiente para cubrir abundantemente nuestra primera gran necesidad, que era el perdón de todos nuestros pecados, entregando a su propio Hijo para que nosotros fuésemos justificados por medio de su muerte, ¿acaso tiene duda que el Señor va a atender cosas que son mucho menores que esas? El Señor ya atendió lo más importante, nuestra primera necesidad. ¿Cómo no nos va a dar, juntamente con Cristo, todo lo que necesitamos? Ahora, si eso no es suficiente para traer esta verdad al centro de su corazón, entonces piense en lo que dijo Jesucristo. En el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 31, que Él dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te desesperas si el Señor sabe perfectamente lo que necesitas? Busca primeramente al Señor y el Señor se encargará del resto. Busca primeramente al Señor. Y sin ir muy lejos, Pablo mismo dijo en la carta que estamos leyendo, en el versículo 2 y 13, que el Señor le había enseñado a tener hambre y le había enseñado a tener abundancia, pero en cada situación él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermanos, en vista de todo esto, en vista de todos los cuidados del Señor, en vista de la provisión de Dios en Cristo Jesús y sus cuidados que son permanentes, en vista de todo esto, solamente queda una cosa por hacer. Citando a Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Citando a Pablo, sería, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabanzas al Señor. Después de haber entendido las riquezas de Dios y su provisión y la confianza que dan sus cuidados divinos hacia nuestras vidas, ¿qué podemos hacer sino solo alabar al Señor? Solo cantar alabanzas al Señor. Y fíjense, hermanos, usted de manera personal debe alabar al Señor. Por su provisión, por sus cuidados, debe hacerlo de manera personal, en su casa, de camino al trabajo, cuando llega del trabajo, cuando ve que recibe ese aporte económico que le ayuda a sustentarse. Sea agradecido. Pero a su vez también lo que hace Pablo es incluir esta gratitud a la provisión del Señor como un canto congregacional. Dice, al Dios y Padre nuestro. Anteriormente en el versículo dijo que mi Dios suplirá todo lo que nos falta, ¿cierto? Ahora es un canto congregacional. Nuestro Dios vivo, nuestro Dios soberano, nuestro Padre, quien mora en la gloria, ahora recibe adoración y recibe la gloria que merece por los siglos de los siglos. Amén. Y estoy seguro, hermanos, que cuando esta carta fue leída y llegaron hasta este punto, los hermanos dijeron, amén. La provisión y los cuidados del Señor. Gloria a Dios por su provisión, por sus cuidados siempre. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, como dije al comienzo, el día de hoy terminamos la carta, así que no quiero terminar sin antes leer los últimos versículos y que dicen así. Versículo 21 al 23.
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es evidente que Pablo está terminando su carta, está saludando a los creyentes en Filipos y está incluyendo especialmente el saludo de estos creyentes que estaban en la casa de César. Probablemente hablando de aquellos soldados romanos de la guardia pretoriana que custodiaban la cárcel de Pablo antes que él diese defensa delante del magistrado. Y Pablo añade en el capítulo 1 de que estos habían creído en Jesucristo. Y ahora estaban profesando su fe, inclusive siendo guardia real, viviendo en la casa de César, que en ese entonces estaba comenzando a perseguir la iglesia. Bueno, en cuanto a estos pasajes que leemos, estuve leyendo una ilustración que me gustaría compartir con ustedes y que habla de cómo el Evangelio estaba alcanzando a muchas personas. Y dice así la ilustración, ponga atención. Así como las arañas que habitan inclusive en los palacios de los reyes, el Evangelio no conoce limitaciones. Puede penetrar tras las paredes más herméticas, el corazón más duro, y puede plantarse aún en medio de aquellos que intentan exterminarlo. El Evangelio avanza inclusive más allá de grandes fortalezas. Y según la experiencia de Pablo, eso era precisamente lo que estaba sucediendo. El Evangelio estaba siendo predicado. El Evangelio estaba alcanzando a pecadores. El Señor estaba salvando a hombres, trasladándolos de las tinieblas a su reino celestial, siendo ahora ciudadanos de los cielos. Y por lo tanto, Pablo finaliza con esto: hermanos, adelante. Vamos adelante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Sigamos avanzando con gozo, en unidad en la predicación del Evangelio. Gocémonos en la comunión que implica el participar juntos del plan de Dios para la salvación, ya sea predicando, ya sea acompañando, ya sea dando. Pero participemos con gozo en esta comunión. Y en cuanto a lo que nosotros hemos visto el día de hoy, podemos decir, hermanos, ni la pobreza será un obstáculo, ni la riqueza será un obstáculo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y para qué? Para predicar el Evangelio. Ese es el contexto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para seguir avanzando las buenas nuevas en este mundo. Así que gocémonos en la predicación, disfrutemos con gozo la oportunidad de participar de la predicación del Evangelio. Adoremos al Señor de esta manera, por medio de nuestro dar, por medio de nuestro ofrendar, que como hemos aprendido es una forma de tener coinonía en el Evangelio. Termino con esto, hermanos. Ofrendar regularmente es algo bueno. Pablo ya lo ha dicho en esta sección. Es algo bueno, es algo necesario. Aprovecharse de la oportunidad de hacer práctico nuestro amor por Cristo y el avance del Evangelio por medio de las ofrendas es algo bueno, es algo necesario. Incluso cuando nosotros estamos padeciendo por necesidades. Porque según hemos dicho en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de una cantidad necesariamente. Estamos hablando de un corazón que se ofrece junto con la ofrenda en gratitud. Así que si es poco, amén. Si es un poco más, amén. Si tú estás dando con un corazón agradecido, entonces eso subirá como una ofrenda agradable a Dios. Y haciendo eso, recibiremos, hermanos, la mejor de las retribuciones. Y no es otro cero en nuestra cuenta, aunque nos gustaría. La mejor de las retribuciones es el cuidado de Dios. Tener en cuenta que el Señor provee, tener en cuenta que el Señor cuida de nuestras necesidades, descansar en eso, siendo responsable en nuestros trabajos y en cada oportunidad que tenemos para poder trabajar, por supuesto que sí. Pero el Señor cuida inclusive de esta manera nuestras vidas. Y después de todo esto, podemos terminar así, igual como decía Pablo.
alabando al Señor, diciendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa oportunidad para no solamente agradecer al Señor, sino alabarle también por sus cuidados, sabiendo que lo que nosotros tenemos hoy nos ha sido regalado por Dios. Y con esto también podemos bendecir a otros. Amén. Vamos a orar.